Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Project Zomboid. En este video vamos a hablar sobre el peso de los objetos. Cómo es que el juego calcula el valor del peso dependiendo en dónde nosotros lo llevemos. Recuerden que no es lo mismo acoplar un ítem que ponerlo en un contenedor, que llevarlo en nuestras manos, etc. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Bien, hablemos sobre el sistema de peso, y es algo que me vinieron pidiendo hace mucho, pero antes de continuar el video, déjame decirte que te suscribas, que dejes un like y que actives a la campana, así YouTube te avisa cuando yo subo un nuevo video y de paso me ayuda a crecer. Gracias. No hay que confundirlo con el peso corporal del personaje, que eso ya lo expliqué de forma detallada en este video que estás viendo en pantalla, te dejo el link en la descripción por si te interesa. Es un sistema que ya tiene varios años a mi gusto y quedó un poco bastante anticuado y creo que en algún momento deberían actualizarlo, pero bueno, mientras tanto les comento lo que yo sé. Lamentablemente vamos a tener que hacer un poco de matemática básica. No! 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 What? No! Pero no se preocupen, voy a intentar mantener los valores bien simples para que se entienda. El icono este que ven acá de la caja representa al inventario principal del personaje y es el peso o carga máximo de objetos que podemos llevar en el juego sin ser penalizados. O puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja. El número de la izquierda es cuánto tenemos actualmente y el número de la derecha es el máximo. Hasta acá todo simple. Oye, despacio, cerebrito. Todo lo que agreguemos directamente a la caja no va a tener ningún tipo de reducción de peso. Si guardamos, por ejemplo, un martillo que pesa 1 kilogramo, se nos va a sumar al peso actual que estemos cargando, como pueden ver en este ejemplo. Hasta acá todo simple. La primera forma que tenemos de reducir el peso es encontrando contenedores como bolsas o mochilas. Estas funcionan como mini inventarios, tienen su propia capacidad máxima y cuando guardamos objetos en ellos, el peso de estos va a ser reducido y el resultado de esa reducción va a ser sumada directamente al inventario principal, que está representado por la caja. Yo no entendí bien la película. Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración. El mensaje es muy simple. Cuando tú ¡Oh, pajarito! ¿Los perdí un poco? No se preocupen, les doy un ejemplo para que entiendan. Tenemos un personaje que está cargando 3 kilogramos de peso y estamos usando una mochila escolar que tiene una capacidad de 15 kilos y una reducción del 60% de peso. En la mesa tenemos un martillo. Si colocamos el martillo directamente a la caja, no hay reducción de peso, como ya lo dijimos, y pasamos de 3 a 4. En cambio, si coloco el martillo en la mochila va a pasar a tener 1 kilogramo. Recuerden que acá no hay reducción de peso dentro de la mochila. Sin embargo, la reducción se hace en el inventario principal. Ahí es donde se va a sumar la reducción, que va a ser 0.4. Porque si a uno le quito el 60% es 0.6 y nos da 0.4. En total vamos a cargar 3.4, como pueden ver. Además de los contenedores, tenemos otras formas de reducir el peso que carga nuestro personaje. Por ejemplo, cualquier ítem que nuestro personaje sujete en sus manos, que son estos círculos que ven ahí, el peso de ese objeto va a ser reducido un 70%. Acá les muestro con otro ejemplo. Tengo un personaje que está cargando 2 kilos y voy a agarrar un bat que pesa 2 kilos. Si lo coloco directamente en el inventario, los pesos se suman y me da un total de 4, como pueden ver. Si lo equipo en las manos, se va a aplicar la reducción del 70% y eso nos da una suma de 0.6. Les dejo ahí en pantalla la cuentita para que vean por qué da ese valor y nos da un total de 2.6. Otra forma que tenemos es acoplar cosas en el cinturón, en la funda de armas o en la espalda. Serían los objetos que tenemos en el acceso directo. Estos el juego los marca con un punto verde y se muestran en la parte superior del inventario. La reducción que tendrían serían de un 30%. Acá ya podemos empezar a ver los diferentes tipos de modificadores que tenemos. Tenemos al mismo personaje con el mismo bat de béisbol. Si el bat lo pongo en el inventario,
pesa 2 kilos. Si al bat lo llevo a las manos, el bat pesa 0.6. Si al bat lo acoplo a la espalda, acá va a tener la reducción del 30%. Entonces va a pesar 1.4. Y si el bat lo pongo en una mochila, la reducción que va a tener va a depender del valor de esa mochila. Y por último tenemos la acción vestir. Toda ropa o protección que el personaje tenga la vamos a ver reflejada debajo de esta línea con este punto naranja, como en las manos. La acción vestir reduce el peso del objeto en un 70%. Una aclaración que quiero hacer es que si bien las mochilas no usan la acción vestir, sino equipar, el juego lo toma como si las estuviéramos vistiendo. Lo mismo pasa con los objetos en la mano. Supongo que por eso los coloca todos ahí alineados con el punto naranja y les reduce un 70%. Un dato curioso con esto es que para que se active la reducción de peso de las mochilas deben aparecer con el punto naranja, o sea, tienen que estar equipadas o en la espalda o en las manos. Si las llevamos dentro de un contenedor o las llevamos en el inventario principal, el peso de estas va a ser su peso más el peso de todos los objetos que lleven adentro sin la reducción. Y otro detalle es que si pasamos el cursor por encima de los ítems, nos va a indicar cuánto pesa ese objeto y cuánto pesaría si es que lo vestimos o lo equipamos, ya sea en las manos o en la espalda. Recuerden no confundir con la acción acoplar. Y nada más, eso es todo lo que yo sé sobre el peso de los objetos. Como siempre, si me olvidé de decir algo o conoces algún otro detalle, decínoslo abajo en los comentarios, así todos aprendemos. Muchísimas gracias por ver el video, no olviden de dejar un like, de suscribirse que me ayuda a crecer y de compartir estos videos con todos aquellos que quieran aprender a jugar. Yo soy Apousio, abrazo grande y hasta pronto.